Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, que es lo más precioso que tenemos, porque vamos a hablar de las 5 coronas con las que Dios nos va a recompensar en la eternidad. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 y versículo 25, dice de esta manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, mas nosotros para recibir una corona incorruptible. Pueden tomar sus lugares. Mencionaba mi mensaje anterior de las coronas con las que Dios nos va a premiar en la eternidad. Al menos la Biblia menciona de 5 coronas que Dios va a darnos a todos aquellos que logremos y podamos estar listos para partir a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que todo lo que pasamos en esta vida tiene un premio y premios en plural. Y la Biblia menciona 5 coronas básicas. Por eso es muy importante que los cristianos, todos los hijos de Dios, entendamos el significado de las razones por las que la palabra de Dios nos da, para que nosotros, a través de estas razones, nosotros podamos tener una motivación adecuada en nuestra vida cristiana para servir a nuestro Señor Jesucristo. Muy importante entender esto, que Dios va a premiarnos en la eternidad. Ya Dios nos salvó, ya hemos obtenido la vida eterna, hemos sido salvos, ya somos parte de la eternidad, pero ahora en Cristo tenemos que entender que para poder alcanzar esas coronas que Dios nos ha prometido, necesitamos tener una motivación perfecta, adecuada en nuestro caminar con Él. Necesitamos estar siempre recordándonos que existen recompensas para poder motivarnos. De que la Biblia nos dice que hay galardones, que hay premios, y de que todo lo que tú hagas en el Señor algún día se te va a recompensar, te va a pagar, y no solamente en la eternidad, sino que Dios muchas veces nos recompensa también aún en esta misma vida. La Biblia describe 5 coronas, y estas 5 coronas son diferentes y también se obtienen a través de diferentes acciones o a través de diferentes servicios a nuestro Dios. Por eso vamos a hacer una analogía para poder comprender si en alguna de estas coronas tú tienes que luchar para poder alcanzarla, o si te falta en alguna de las áreas para poder lograrlo. Hay 2 tipos de coronas en la palabra griega. Una es la corona de los vencedores, y esta es la palabra vencedores del griego, y es la palabra Stéfanos, y significa una diadema. Y la otra es diadema del griego, y era una banda azul con blanco que simbolizaba la realeza. Y por eso nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo
19, versículo 11, algo muy interesante acerca de esto para poder comprender y cómo podemos nosotros darnos cuenta que la diadema era una banda azul con rojo, símbolo de realeza. Y aquí en Apocalipsis 19:11, Cristo en su segunda venida, vean cómo aparece según la Biblia. Dice el versículo 11: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas, subrayen ustedes, muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino solamente él mismo. Al mirar nosotros en la Biblia que Jesucristo trae muchas diademas, ya entendimos que esto se le daba a los vencedores. Y podemos entonces deducir por la Biblia que Cristo tiene varias victorias a través de su trayectoria, a través de toda la creación, a través de desde el momento en que Él se da a conocer. Tiene muchas victorias. Número uno, porque fue victorioso en varias áreas de su vida. Pudiéramos mencionar, venció a Satanás, venció al mundo, venció al pecado, venció a la muerte, y pudiéramos mencionar muchas victorias que Jesucristo obtuvo cuando vino a rescatarnos, y por eso es que la Biblia dice que tiene muchas diademas. Y el otro tipo de corona era la palabra estéfanos. Y esta palabra representa el servicio y de cómo el cristiano puede ganar muchas estéfanos o muchas diademas. Así como un atleta puede ganar varias medallas de oro, de plata, de bronce en las Olimpiadas, quiero que sepan que muchos de los hijos de Dios, muchos de ustedes, muchos de los cristianos van a ganar las 5 coronas, pero a lo mejor habrá algunos que ganen 4, otros que ganen 3, otros que ganen 2 y algún otro que no gane ninguna. Por eso nosotros vamos a tratar de comprender por la Biblia, por la palabra de Dios, cómo nosotros podemos ganar las 5 coronas que están descritas en la Biblia. Y la razón por la que algunos no ganarán ninguna es porque habrá muchos que no alcancen ningún premio en la eternidad. Y esto yo creo que es muy importante analizarlo. La corona incorruptible es para el cristiano que aprendió a disciplinar su cuerpo. Por eso vamos nosotros a comprender específicamente en qué consiste la corona incorruptible. La razón es porque el cristiano tiene que aprender a ejercer dominio propio. Y por eso cuando yo logro esto, tomo ejercicio, tomo control sobre mi cuerpo y aprendo a mantenerlo bajo control y la dirección del Espíritu Santo. Todos ustedes, los que han soportado, los que están bajo el fuego, los que están bajo la prueba, bajo la tribulación, bajo la tentación, y no se han desanimado, antes han continuado, han mantenido sus vidas bajo el poder del Espíritu Santo. Vemos entonces aquí que a esto la Biblia le llama paciencia.
Y la palabra paciencia significa estar debajo de o soportar algo encima. Una persona paciente es una persona que tiene un peso encima y no trata de salirse, no rehúye a lo que está sucediendo, tampoco trata de irse por otro lado para que se le caiga el peso que está llevando, ni tampoco tiene las intenciones de escapar, sino que soporta ese peso y reconoce. Aquí es donde está verdaderamente lo importante para que nosotros aprendamos a soportar. Reconoce que todo viene de parte de Dios. El que no reconoce que esto que está pasando viene de parte de Dios, se enoja con Dios y dice: ya no creo en Dios. Pero el cristiano adiestrado en la Biblia, en la palabra de Dios, sabe lo que Cristo dijo o lo que la Biblia nos enseña, que es, menester que por muchas tribulaciones, que por muchas angustias sea probada nuestra paciencia. Y la Biblia dice que es necesario, no hay opciones. La razón por la que Dios quiere que nosotros aprendamos esto es porque quiere entrenarnos, quiere capacitarnos y quiere a través de esta forma premiarnos. Cuando un cristiano tiene una prueba y trata de salirse, o trata de quitarse, o trata de escaparse de la prueba por medios ilícitos, desde ese momento perdió la paciencia. Y cuando tú pierdes la paciencia, estás robándole a Dios el privilegio de trabajar en tu vida y el privilegio de cambiar tu corazón. Hay muchos cristianos que cuando vienen las pruebas ya no quieren soportar esa prueba, ni tampoco quieren estar bajo esa prueba. Y no entienden que es mejor quedarte bajo la prueba y soportarla, porque así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es tan agradable y tan perfecta que nos gusta, la disfrutamos, la entendemos, sabemos que lo que estamos pasando es de parte de Dios. Y no nos molestamos con Dios, no nos enojamos con Dios, ni tampoco renunciamos a lo que nosotros hemos creído. Antes, al contrario, nos animamos sabiendo que la prueba de nuestra obra, de lo que estamos haciendo, de nuestra fe, obra en nosotros paciencia. Y la paciencia es necesaria para poder alcanzar las promesas. Esto pudiéramos decir que es la alta escuela del conocimiento y de la capacitación de los cristianos. Los cristianos en este tiempo no quieren oír de este tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque es importante para su desarrollo y para su crecimiento espiritual. Es necesario que por muchas tribulaciones, y necesitamos ser entrenados, capacitados y entendidos que Dios está trabajando con nosotros y que todo lo que sucede en nuestro alrededor no es sino solamente la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que las coronas son para todos los líderes cristianos y para todos los cristianos, no solamente para los pastores o para los predicadores o para los evangelistas, sino para todos los varones que deben de ser líderes de su propia casa. Y si supiste guiar a tu familia, y si pastoreaste voluntariamente las ovejas del Señor con sacrificio y con humildad, entonces de seguro Dios va a premiarte con recompensas eternas.
Escuchen ustedes, las recompensas que Dios le va a dar a sus hijos son recompensas eternas, no recompensas temporales ni corruptibles, sino que son para la eternidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros le podemos agradecer a Dios que nos esté dando la oportunidad de poder ser participantes de las cosas eternas y de las recompensas eternas? El sacrificio de Jesucristo es el máximo ejemplo para que nosotros entendamos y poder agradecérselo a Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús, a través de su sacrificio, lo soportó absolutamente todo por nosotros. Probablemente lo único que vamos a poder hacer en agradecimiento el día que nosotros lleguemos al reino de los cielos, lo único que nosotros creo que podemos hacer es lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 10, donde dice de esta manera: los 24 ancianos, la representación de la iglesia de Jesucristo, se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad todas las cosas fueron creadas. El día que nosotros estemos delante de la presencia de nuestro Señor, y naturalmente esto es estando conscientes de que Él es el único que merece todo el crédito por las recompensas que hemos recibido. Y cuando nosotros recapacitamos, cuando nosotros entendemos esto y nos damos cuenta que aún las recompensas que hemos recibido vienen de parte de Él, no vacilamos de nosotros mismos, sin pensarlo, con toda gloria, con toda humildad y reverencia, ponemos a los pies de nuestro Rey las coronas que Él mismo nos otorgó. ¿Por qué? Porque Él es el Dios creador y Él es quien tomó la iniciativa. Tomó la iniciativa para poder redimir a estos seres que no tenían parte ni suerte en el reino de Dios. El que tomó la iniciativa para redimirnos fue Jesucristo. Así que aún las coronas que nosotros recibamos, o esas recompensas eternas que nosotros recibamos en la eternidad, las vamos a ofrecer a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Príncipe, a nuestro Salvador, sabiendo y entendiendo que por Él es que nosotros estamos ya en ese lugar, disfrutando eternamente de su gloria, y se las ofrecemos voluntariamente, porque todo absolutamente le pertenece a Él, a nuestro Señor y Salvador. ¿Saben ustedes por qué? Porque ni siquiera somos merecedores de estas coronas, y se las vamos a entregar algún día. ¿Verdad que sí? Así que en Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 y versículo 12, donde estamos,
Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos. Y la multitud era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y esto es lo más precioso, que nosotros en ese momento ni siquiera lo vamos a pensar, porque sabemos que todo depende de Él. Muy bien, vamos pues entonces a entender nuestra primera corona, la corona incorruptible. En el pasaje que leíamos de Primera de Corintios capítulo 9, 24 al 27, vemos que cada uno de nosotros, los que estamos compitiendo, los que estamos en el estadio, estamos llamados a terminar la carrera. Y no solamente estamos llamados a terminar la carrera, sino a llegar hasta el final, para que a través de esta forma podamos traerle honra y gloria y no vergüenza a la casa de Dios, a la casa de Cristo, a la causa de Cristo. Para lograrlo vamos a necesitar tener mucha disciplina, mucha motivación. Vamos a tener que tener propósito, aprender a esforzarnos y hacer mucho sacrificio. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a hacerlo? A hacer todas estas cosas para alcanzar esas recompensas eternas. Yo creo que valen la pena. Y la razón por la que nosotros tenemos que entender que se necesita esto para poder nosotros alcanzar el motivo por el cual somos llamados, es porque es necesaria la disciplina. Y si nosotros estamos dispuestos a hacer todo esto, yo estoy seguro que algún día recibirás la recompensa de la corona incorruptible. Por ejemplo, Cristo nos dijo que nos volvería a ver. Perdón. También Cristo nos dijo que nos gozaríamos y que disfrutaríamos en aquel momento, y nos prometió también que nuestra tristeza se convertiría en gozo. Y cuando nosotros comenzamos a creer y a percibir estas verdades de la Biblia, vamos a tener la motivación suficiente para poder soportar absolutamente todo lo que este mundo nos quiera atacar. Así que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que aprender a vivir de tal manera que nosotros podamos obtener la victoria. Vean ustedes que realmente lo que está diciendo Pablo es: aprendan a vivir de tal forma que lo puedas obtener. Y es muy importante estar conscientes de qué es lo que nosotros estamos buscando en el servicio a Jesucristo. Lo único que sí necesitamos es todo esto, todo este tipo de motivación para poder obtenerlo. Por eso es que la corona incorruptible es para los cristianos que han entendido que necesitamos ejercitar el dominio propio. Y para poder nosotros tener dominio propio, necesitamos abstenernos de cosas que pueden tropezar, y que no solamente tropezamos nosotros, sino que podemos tropezar a los demás. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de salvar a alguna persona.
Por ejemplo, en 1 Corintios 8:13, vemos, por ejemplo, que el apóstol está diciendo: por lo cual, si la comida a mi hermano es ocasión de caer, jamás comeré carne para escandalizar a mi hermano. O sea, nosotros tenemos que aprender a tener un carácter disciplinado, un dominio propio para poder soportar y para poder ayudar a los débiles. Si una persona apenas está comenzando a venir a conocer la Biblia, a la iglesia, todavía ni se ha bautizado, y tú estás exigiéndole más de lo que es, o más de la cuenta, o más de lo que él puede entender, entonces necesitas aprender a tener mucha paciencia y a tener dominio propio y aprender a ayudar a los débiles. A los débiles. En 1 Corintios 9, donde estamos viendo la Biblia, donde estamos aprendiendo, vean ustedes en el versículo 29, vean ustedes la experiencia y la capacidad de Pablo para poder ayudar a los débiles y no tropezar a los inocentes. Porque si nosotros no aprendemos a tener dominio propio, no solamente vamos a tropezar nosotros, sino que podemos dañar a otros débiles. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté yo sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, mas en la ley de Jesucristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho a los flacos flaco para ganar a los flacos. A todos me he hecho en todo para que de todo punto salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme juntamente participante de él. El carácter o el dominio propio siempre trata de servir a los demás. Y la actitud cristiana es siempre tratar de servir a Dios y servir a los demás. Por eso el servicio y la comunión entre nosotros es más importante, o es lo más importante. Pablo se abstenía de todo y estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa para poder ganar, para poder hacer que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo, controlando su vida y sus acciones, le hiciera o utilizara cualquier síntoma, cualquier esfuerzo, cualquier manera de poder acercarse y ganar almas para el reino de los cielos. Pero cuando no hay un dominio propio en nosotros, somos exigentes con los demás. Queremos que los demás caminen nosotros. Y si por primera vez viene alguien que no conoce de Cristo y hace cosas que no son de acuerdo a lo que la Biblia enseña, vamos y queremos acuchillarlo y queremos machetearlo para que sea como nosotros. Tenemos que aprender a tener paciencia y dominio propio y sacrificar para poder ganar a otros. Así que para Pablo ninguna demanda o sacrificio era grande, ni tampoco era absurdo para él para poder salir y poder salvar las almas para nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 24, donde estamos, Pablo veía la vida cristiana como un gran estadio. Y aquí es donde vamos a comprender y a darnos cuenta la importancia que tiene en qué posición realmente nosotros estamos como hijos de Dios. Y ahí en ese gran estadio el apóstol Pablo ve tres clases de personas.
los que están dentro de la pista participando, a los participantes, a los corredores. También el apóstol Pablo ve a los que están de espectadores, o a los que están criticando, o a los que están echando porras, como espectadores. Y los que están afuera, que ni saben lo que está pasando, pero de todos modos hablan de los que están adentro. Así es la vida. Los que están en la pista son los únicos que algún día recibirán premios. Sí, Señor. Porque hay cristianos que vienen a la iglesia y son solamente espectadores. Y solo se sientan a ver a los demás, nada más. Les gusta el show, les gusta la palabra de Dios, les gusta la alabanza, les gusta la adoración, les encanta todo lo que sucede, pero son solamente espectadores en el gran estadio. Y estos son los que siempre critican a los que están viviendo para Cristo. Y están listos y están preparados para calumniar. Y lo hacen sin tener ningún temor en su corazón. Mientras que otros están fuera del estadio, y dicen: yo no necesito meterme a la pista para ganar. ¿Cómo la ven? Yo no necesito estar dentro del estadio para competir. Yo corro en la yarda de mi casa. Y créame que este tiempo es perfecto para que muchos se acomoden ahí, fuera del estadio. Y estos son los que dicen: no se necesita estar en una iglesia para servir a Dios. No se necesita estar en un rebaño para servir a Dios. Y que se puede competir sin tener participantes en mi alrededor. Vemos entonces aquí todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Todo lo contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Nadie puede crecer en Cristo alejado del rebaño. Es el sistema de Dios. La Biblia a mí me dice: no dejes de congregarte porque te vas a convertir en hielo. No dejes de congregarte porque se te va a convertir en una costumbre. Y entonces vas a comenzar a creer que no necesitas de la convivencia de la iglesia, de los hermanos, de un rebaño para servir a Dios, cuando la Biblia nos dice absolutamente todo lo contrario. ¿Saben ustedes por qué? Porque el estadio es el centro de las actividades. O sea, es la iglesia el centro de las actividades de todos los cristianos, de todos los que amamos a Dios, y debemos de correr, dice Pablo, con el deseo en nuestro corazón de ganar y no conformarnos con solamente ser un espectador. Dios quiere que aprendamos este principio y nos demos cuenta de la importancia que tiene lo que Dios estableció para que nosotros nos desarrolláramos espiritualmente. No es posible desarrollarte sin participar en nada. En el versículo 25 dice que el participante o el que está en la pista de todo se abstiene. Aquí es donde podemos verdaderamente poder describir lo que es el dominio propio, porque el dominio propio es crucial, es esencial para poder ganar, para poder tener la victoria,
porque aquí es donde está la corona incorruptible. Disciplina. La vida cristiana requiere entrenamiento. No es cualquier cosa. Y la pregunta aquí es: ¿estás entrenándote para ganar? ¿Estás realmente entrenándote para ganar? Porque acuérdese, todo lo que nosotros hagamos, Dios lo va a recompensar con recompensas eternas. ¿Estás realmente entrenándote para ganar o no haces nada de lo que Dios te dice para poder ganar? Es muy interesante esto que yo les estoy diciendo. Pudiéramos decir que es vital para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Entonces, si no haces nada de lo que Dios dice para que tú puedas ser un ganador, entonces estás viviendo como los demás. Simplemente. Porque la corona incorruptible son para los que tienen su cuerpo sujeto al Espíritu Santo. Los que tienen control propio sobre su cuerpo. No es fácil tener control propio sobre su cuerpo. Los que saben que hay cosas que no debemos hacer. Los que entienden realmente que hay pecados que nosotros como hombres y como hijos de Dios, a los que nosotros debemos abstenernos. Por supuesto que en el mundo absolutamente todo es normal, pero para nosotros, para los hijos de Dios, la fornicación, la idolatría, el adulterio, la soberbia, el orgullo, la envidia, el amor propio, son espíritus que nos quieren robar el control propio o nuestro propio control, o el autocontrol, o el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tú dejas que la corrupción del pecado comience a entrar a tu vida, esta corrupción de pecado que la Biblia dice que está en el mundo por concupiscencia, entonces te espera, si tú aprendes a ser entrenado en esto, entonces te espera una corona incorruptible. La razón es porque no dejamos que la corrupción del pecado tome el control de nosotros, y la corrupción es lo contrario a la incorrupción. O sea, si no lo haces, si no actúas, lo puedes perder, ese control. ¿Sabían ustedes que también muchos atletas son descalificados? Por ejemplo, pueden ser, número uno, descalificados por competir ilícitamente o por violar las reglas del juego. Por ejemplo, si un futbolista agrede a otro futbolista contrario al de su equipo, puede ser expulsado. Puede ser que le muestren una tarjeta roja y ser expulsado o provocar un penalti. Yo no sé mucho de fútbol, pero algo de eso sé. Muchos cristianos, quiero decirle que no están viviendo lícitamente. Están haciendo trampas a Dios. Engañan a Dios. No leen la Biblia. No saben las reglas del juego. No comprenden los planes de Dios. Y creen que pueden vivir como ellos quieran. Y no es así.
Jesucristo dijo: oren, ayunen, mediten sin cesar en este libro. Dice el Salmo 1, 2 y 3, de día y de noche. Josué también lo mencionó. ¿Por qué no sabemos las reglas del juego? Porque no leemos el manual. Dice el Salmo 1 que si nosotros lo hacemos todo el tiempo, todo el día, todos los días, dice que vamos a ser como árboles plantados por donde hay corrientes de agua. Y todo lo que nosotros hagamos va a ser prosperado. Si lo hacemos de día y de noche y lo hacemos conforme a todo lo que aquí está escrito, hasta entonces, dice Dios, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si lo haces, todo te saldrá bien. Si lo haces, estás jugando lícitamente y no puedes equivocarte. Segunda razón por la que un atleta puede ser descalificado es por el uso de las drogas. ¿Sabían ustedes que muchos atletas pueden ser descalificados de la competencia por el uso de drogas? Y muchos, después de darles la medalla de oro y comprueban que usó drogas o usó algún tipo de droga, le quitan la corona que le dieron o la medalla que le dieron. ¿Y qué es lo que sucede cuando le quitan una medalla de oro que se ganó después de haberla ya tenido en sus manos? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que trae a la vida de esta persona? Vergüenza y aprobio por habérsele comprobado que lo hizo ilícitamente, tratando de engañar a los demás, viviendo una vida doble. Pero nosotros, como hijos de Dios, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo, debemos de jugar conforme a las reglas del juego. No jugar en la carne, porque el que juega con la carne se quema y es avergonzado. Por último, quiero darles 2 consejos que les pueden servir para su vida espiritual y para su desarrollo. ¿Qué nos puede ayudar a ganar la corona incorruptible? Es una pregunta. La respuesta: tener dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo. Pero tienes que recordar una cosa: que la edad actúa en nuestra contra. No hay atletas de 50 años. ¿O cuándo han visto un futbolista entre jóvenes, un cincuentón, jugando entre los jóvenes? No tienen la misma capacidad, la misma habilidad, los mismos reflejos, no es lo mismo. Cuando tienes 60, 70 años es más difícil memorizar la Biblia. Cuando estás joven es más fácil memorizar. Por algo dice la Biblia: acuérdate cuando de tu Creador. Cuando tengas 80 años, con el perdón de los ancianitos. Acuérdate de tu Creador cuando en los días de tu juventud, para que cuando estés viejón y lleguen los días en los cuales digas: se me acabó la memoria.
Por eso los jóvenes debes de cuidar esto, es muy importante. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento, no hay nada en lo que pasé en mi juventud, en lo que hice cuando pude hacerlo. Y número 2, evalúa tu tiempo libre. 2 consejos que yo quiero que ustedes consideren en esta noche. ¿En qué lo estás ocupando? ¿Será que terminas tu día de trabajo, llegas a casa, agarras el control, pum? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿En qué gastas tu tiempo? Tienes que evaluar tu tiempo libre, porque una mente ociosa, dice por ahí un dicho, es el mejor taller de Satanás. Pero ¿qué tal si hacemos votos nuevos con Dios? Podemos renovar nuestros votos con Él. Podemos reiniciar, como cuando haces votos con tu esposa. Si lo haces cada año, yo estoy seguro que vas a ser feliz. Cada año, si tú haces votos, vas a estar como si estuvieras recién casadito. Porque cuando renuevas tus votos, le prometes serle fiel, le prometes amarla, le prometes respetarla, le prometes serle fiel todos los días de tu vida, y parece como que si nos acabáramos de casar. Nomás falta el vestido y la corbata. Es lo mismo que nosotros podemos hacer con Dios. Evalúa tu mente y haz votos con Dios. Pídele perdón si has sido descuidado. Pídele perdón si solamente has sido un espectador. Pídele perdón si has dejado la costumbre de congregarte. Ahí donde están, ¿por qué no inclinan sus rostros? ¿Por qué no hacen nuevos votos con Dios? Votos de fidelidad. No es cualquier cosa lo que yo les estoy diciendo. Es muy importante para sus vidas espirituales. Es muy importante. La disciplina espiritual es necesaria para poder alcanzar la corona incorruptible, dominio propio. Si me siento cansado, yo me mantengo hacia adelante, me congrego. Si estoy triste, hago oración. Si estoy alegre, le canto a Dios. Pero no me descuido. No permito que nada, ni nadie me robe el control del Espíritu Santo en mi vida. Que esté como esté, me sienta como me siento, yo hago voto de servirte mejor, Señor. No le voy a hacer caso a lo que sienta en mi carne, a cómo estén mis emociones o qué es lo que esté sintiendo en ese momento. Yo me sostengo, Señor, sirviéndote, pase lo que pase, porque hemos determinado, Señor, llegar hasta la meta. Así que trabajen y esfuércense de tal manera que lo puedan obtener. No se detengan, porque no estamos como quien hiere al aire, no estamos haciendo sombra como si no hubiera un enemigo delante de nosotros. Antes, al contrario, vamos a herir nuestro cuerpo, vamos a someterlo a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesucristo, yo hago nuevos votos contigo, Señor, en esta noche. ¿Por qué no se ponen de pie? Y hacemos votos con Dios. Ahí donde se encuentran, cierre sus ojos, levanten sus manos y díganle: Señor, te prometo serte fiel. Yo prometo servirte con todo mi corazón, sin dejar que mi carne tome el control, porque el control sobre mi vida
está controlado por el Espíritu Santo. Prometo serte fiel y servirte, Señor, todos los días de mi vida, pase lo que pase.